Hace rato intervine, pero no de manera directa. En primer lugar, no estuve cuando cuestionaron la cuestión de llamarlo doctor. Y la verdad que dada su carrera judicial, quiero decirle que haberla iniciado desde abajo, haber sido empleado, secretario, juez y haber cubierto, digamos, toda esa carrera en los peldaños, con seguridad, más allá del uso y costumbre de la profesión, donde a todos los abogados se le dice doctor, creo que tiene una validez y su aporte en ese sentido, desde la experiencia penal, desde la experiencia de la carrera judicial, desde la experiencia práctica de haber ejercido el derecho, en ese sentido, si llega a ser juez seguramente hará un aporte en sus fallos que tengan que ver con sumar realismo a esos fallos, ¿no? Porque muchas veces vemos que la Corte y cuando los legisladores o la misma sociedad evalúa a sus miembros, tuviera mucho más valor un título, casi como si nobiliario, digamos, tuviera eso mucho más valor que la experiencia. En mi caso los pongo en el mismo plano. Con seguridad, para ser un buen juez es necesario tener una formación académica, intelectual, pero si no va acompañado del sentido común y del sentido de la realidad que vive nuestra gente, porque en definitiva también hay una gran distancia entre la justicia, cómo se le aplica, cómo se interpretan las leyes y en el caso de la Corte, cómo se interpreta la Constitución Nacional y la realidad de las personas, porque en definitiva la justicia se aplica a personas. Lo he escuchado con atención y lo ha dicho más de una vez también, que en estos casos la prioridad va a estar sobre las personas a las cuales se aplique la ley. Así que también, haciendo como un cierre de todo lo que hemos escuchado, me parece positivo y espero que no pierda esa visión. Porque muchas veces estos palacios, con estas columnas, y aquel también, peor todavía, muchas veces se encierran en micromundos que no tienen nada que ver con lo que la gente demanda. En una democracia como la que tenemos, altamente valorada y con mucha dificultad construida, el Poder Judicial tiene que ser consciente de la crisis que atraviesa. Nosotros lo somos y la gente nos aplica su vara cada 2 años o cada 4, en el sentido de que tenemos que revalidar nuestros títulos, quienes representamos a los pueblos de las provincias o a los estados federales, como el caso del Senado. Pero no pasa lo mismo con los jueces. Una vez que tomemos una decisión, en el caso de que usted llegue a ser juez, ese rol es de por vida. Con lo cual su responsabilidad tiene que estar atravesada, como por lo menos en el caso nuestro lo está, como representantes de la gente, de que el Poder Judicial también tiene un rol dentro de esta democracia que quizás no tenga la misma representatividad en términos institucionales, pero que definitivamente tiene la misma responsabilidad en términos democráticos. Quería hacerle ese aporte. Después, con respecto a los recursos naturales, salió la pregunta con el RIGI. Muchos de nosotros nos hemos planteado esta inconveniencia, ¿no? Considero muy oportuno que haya dicho que siempre va a estar por encima de la Constitución de ese régimen o de cualquier otro régimen. Así que le pido que a eso lo sostenga en el caso de que llegue a ser juez y que ante cualquier litigio, que coincido también con usted respecto a lo de la cuestión minera y de los recursos naturales. Cada provincia tiene su propia autonomía y los recursos naturales por Constitución Nacional les corresponde a las provincias, pero a su vez cada una no solamente tiene en sus constituciones regímenes distintos con respecto a los recursos naturales, sino que además tienen políticas diferenciadas de cómo tratar el tema de la minería y su impacto en el ambiente. En eso me parece que también tiene que ser una norma, en el caso de que usted llegue a ser juez, que siempre la Constitución en esos términos nacional esté por encima en cuanto a preservar los recursos de toda una sociedad, más allá de los poderes
autónomos que tienen las provincias. Y con esto cierro, porque creo que nadie lo ha preguntado, más allá de que trató de seguir todo el debate, tuve que retirarme un momento. Con esto cierro respecto a las constituciones provinciales, que a veces chocan con la Constitución Nacional. Y es el caso que yo como jujeña quería traerlo, más allá de que coincido con Sergio, digamos, no hay cuestiones puntuales o específicas, ¿sí? Pero muchas constituciones provinciales se han modificado a lo largo de estos años, algunas adaptándose a la reforma del 94 de la Constitución Nacional y otra por cuestiones circunstanciales locales. En el caso de Jujuy, el año pasado atravesamos un tremendo enfrentamiento en la sociedad con la reforma constitucional que impuso el gobierno de Jujuy. Legitimado claramente porque la gente eligió, digamos, fue sometido a voluntad popular, se eligieron los convencionales constituyentes. Sin embargo, de manera posterior, hubo un quiebre y un enfrentamiento en toda la sociedad jujeña por distintos motivos. Yo creo que esa constitución puede ser legal, pero definitivamente no es legítima, porque además ha tenido choques con la Constitución Nacional que han sido presentados en la Corte, ¿sí? Quisiera saber su posición, porque también estuve analizando sus antecedentes, que estuvo en Jujuy hace unos años, puede ser un par de años que haya estado en Jujuy en algún evento judicial, sí. Y también tenemos una situación crítica con un pedido del senador Guillermo Snopek, ex senador, ahora diputado nacional, de intervención del Poder Judicial de Jujuy, que se sostuvo en esta Cámara y se debatió en reiteradas oportunidades. En ese sentido, sacando el caso de Jujuy como específico, solamente lo pongo como ejemplo, ¿sí? Claramente creo que la Corte Suprema de Justicia no puede lavarse las manos cuando suceden situaciones de tanto, no solo conflicto social, sino de tantos niveles de choques entre la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, donde, siempre defendiendo las autonomías de las provincias, tiene que haber algún ámbito en el cual se resguarden los derechos de los ciudadanos cuando, aún teniendo legitimidad y legalidad, determinadas cosas chocan con la Constitución Nacional. Esa sería como, los otros son aportes positivos. Y esto sería una consulta específica, en este caso del choque con las constituciones provinciales. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Lijo. Gracias, senadora. Le agradezco sus reflexiones. Son muy satisfactorias para mí porque yo sigo siendo un empleado judicial. Eso es lo que quise seguramente transmitir cuando digo un judicial, que es lo que soy, un empleado judicial. Por eso hice referencia varias veces a los trabajadores y trabajadoras judiciales, al sindicato, que me parece que refleja un poco lo que usted decía de costumbre, de situaciones palaciegas. Respecto de mi experiencia, no se trata de experiencia de haber estado 20 años viendo casos, sino que en todos esos casos mi aporte hay en una de las respuestas, creo que al Ministerio de Justicia, a una de las observaciones, cité un artículo de una de las juezas de la Corte, de las últimas juezas de la Corte, que decía que Carmen Argibay, que decía que ella había estado en tribunales, había ido a la academia y cuando volvió decía que ella era crítica y decía, y ahora advierto la injusticia que cometí, porque los jueces no solo no tienen tiempo de estar todo el día en la universidad o produciendo artículos, ¿no?, de doctrina, que son muy valiosos, son una de las fuentes del derecho. Mi aporte a las fuentes del derecho es desde la jurisprudencia. Cientos, miles de fallos en las que en cada uno de ellos brindo mi opinión respecto de múltiples temas jurídicos y en todos esos casos tienen un valor adicional que es que afectan a personas reales en situaciones reales. Respecto de lo que me decía la provincia de Jujuy, es una de las que conozco muy bien.
estuve varias veces. La última vez que estuve estaba en pleno desarrollo del conflicto por la reforma de la Constitución y pude recibir en primera persona opiniones encontradas respecto de la oportunidad, respecto de las circunstancias en las que se producía, respecto de la historia de las últimas décadas de Jujuy, de si era el contexto apropiado, si la reforma reflejaba lo que quería la sociedad jujeña. Yo soy un firme defensor por convicción de las autonomías de las provincias como un elemento central, el federalismo como un elemento central de la Constitución Nacional. Y también porque hay artículos de la Constitución que en su interpretación, hay un montón de preguntas sobre interpretación constitucional. Yo creo en una interpretación dinámica de la Constitución, creo que la Constitución es una construcción colectiva que tiene dinámica y que vamos haciendo entre todos. Respecto de la norma que establece que las provincias pueden dictar sus constituciones con arreglo a la Constitución Nacional, es una norma que tenía un sentido en el origen, igual que el sistema federal. Los delegados judiciales federales en las provincias tenían que ver con la preocupación por la cohesión de la federación, ¿sí? Pero también establecieron un principio que hoy es mucho más importante, que tiene que ver con que todos los principios de la Constitución deben ser respetados. Yo lo que le aseguro, senadora, es que cualquier violación, cualquier incompatibilidad de la Constitución de su provincia con la Constitución Nacional, en lo que a mí respecta, voy a hacer lo posible porque sea subsanado. Se me va acabando la lista de oradores, al menos que han pedido la palabra.